Hola, buenos días, Noris, qué gusto. Hola Osvaldo, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Himno Nacional, un espacio periodístico donde queremos conversar y analizar los temas que están pasando en el país, tal vez de una perspectiva un poco más ciudadana, alejada de la discusión de las líneas rojas y de los gurús políticos que se sientan en una mesa y a decir que saben lo que hay que hacer y a veces llegan a los espacios y no pasa nada. ¿Por qué, Osvaldo? ¿Por qué tú crees que cuando arrancan las campañas políticas, los candidatos con muchísima firmeza y certeza nos dicen, viéndonos a los ojos, yo tengo la solución? Yo sé cómo hacerlo. Pero cuando llegan al poder, lo primero que dicen es que lo que me dijeron que pasaba no ha sido tan verdad y resulta que la cosa está más compleja de lo que yo creía. Bueno, primero, muy buenos días, querida, qué gusto. Te felicito por este nuevo proyecto, por este nuevo espacio, por estas nuevas formas de ampliar, digamos, o de profundizar la democracia, que es comunicándonos, que es expresándonos. Y créeme que hay un honor extra, un bonus track en esta entrevista para mí, que me alegro que me pidan una opinión ciudadana, porque estoy, como dicen los colombianos, mamados de hablar de política y no hablar desde ese padecimiento que tenemos las personas en nuestro país. Y te lo dice un miembro de esta clase media y líquida y liquidada totalmente en este país, desde esta clase media que paga impuesto a la renta, que paga IES, que paga seguro privado, que vive una tragedia espantosa en un país donde Durán, por ejemplo, es la ciudad más peligrosa del planeta, donde tenemos a 5 de las 10 ciudades más peligrosas del planeta en el Ecuador. Esto era impensable, donde Guayaquil es la octava ciudad más peligrosa del planeta y camino a ser la primera, donde tú ya te acuerdas que antes era Ecuador, lo que más, tú que has hecho periodismo toda tu vida, Ecuador, los mayores riesgos son enfermedades cardíacas, metabólicas y accidentes de tránsito. Acuérdate, Claro, claro. ahora hay más posibilidades de que te maten a bala perdida, hay más posibilidades de que te secuestren, de lo que te dé un guachazo, como dice el pueblo, o que tengas problemas de salud. O sea, ese es el Ecuador que estamos, un país donde que nunca se recuperó de los niveles de la pandemia, querida amiga. Nunca, nunca. O sea, nos quedamos atrás de la región. Y un país, y esta es la parte incómoda para algunos, que yo no me interesa tener la membresía de ningún club de periodistas, amigos o enemigos, sino tratar, mira, hay una gran diferencia. Antes nos contaban qué hacían nuestros padres o qué hacía fulano, sultano. Algún taquígrafo transcribía o la historia la escribían los vencedores. ¿Sí? Tú no lo presenciabas. Hoy ya la historia no la van a escribir los vencedores, sino los buscadores. Tu hijo, mi nieto, tus nietos, nuestros nietos, no le van a contar lo que tú y yo pensamos, lo van a escuchar de nuestra propia boca. Entonces, cuando veo cada chifladura y cada locura donde está clarísimo que esa persona o está pautada o está siendo deshonesta intelectualmente, lo van a saber. Entonces, yo no me puedo quedar callado. O sea, yo no te puedo dejar de decirte que la tragedia que estamos viviendo es producto de un desmantelamiento absoluto del Estado, de estas ideas chifladas del Estado a la mínima expresión, de un país donde, perdóname, cuando nosotros llegamos con Lazo, Guayaquil no estaba ni entre las 500 más peligrosas del planeta. Al primer año entre las 100, luego al semestre las 50, luego las 25, y quedó octava, porque también hay que ser honestos intelectualmente. Recordemos que esto heredó Novoa en gran parte. Entonces, un país donde se democratizó la muerte, donde corres el mismo riesgo en Plaza Lagos que en la entrada a la 8, donde ir a la panadería es de alto riesgo, donde ya nadie usa expresos, donde los negocios están vacunados, donde a las madres se rezan 8 rosarios para ver que su hijo sale a la esquina. Esto es invivible. ¿Y cuál es la salida, si me preguntas? Rescatar al Estado. Y aquí no entra, interrúmpeme cuando te la gana, y aquí no Dale. entra el ideológico, amiga. Aquí entra el tema de los innegociables. Mira, yo ahora creo que si a los 20 años había que ser comunista, a los 20 años ahora o eres comunista o eres libertario. Pero hay un punto que debe ser indiscutible, que es el rol del Estado. Y mira, acuérdate, Férez Cordero, cuando yo era un niño de 7, 8 años, y el Ecuador está infestado, no estoy reivindicando a Férez Cordero, cuidado. Te hablo de que tenía claro el rol del Estado, siendo un hombre de derecha. Y el Ecuador estaba infestado de otro león. Tú veías otro león en todos lados. Alzabas la tapa del inodoro literalmente y veías otro león.
Y eso que Férez Cordero estuvo rodeado de talibanes, pues estaba rodeado de Alberto Dají, de Panchito Suez, que en paz descanse, un hombre al que yo quise y aprecié mucho, pero Férez Cordero lideraba y tenía clarísimo el rol del Estado. Entonces, ¿qué Cuando es lo hablas, que... por ejemplo, tú dices Febres Cordero lideraba, ¿no? Y un poco ya anclándolo a esta realidad actual con el líder que tenemos, porque al final el presidente de la República lidera al país y tiene que tener perfil de líder, ¿no? Sobre todo entendiendo cómo estamos viviendo de calientes las calles. Pero se habla de, es que son nuevos liderazgos, nuevas formas de liderazgo que van muy anclados a la comunicación. Y yo, Osvaldo, tú eres consultor político, te he escuchado en varias ocasiones y te he escuchado que eres como muy marcado de este tema de lo digital con el trasfondo real de cómo es el quehacer político y cómo se hace política o se debe hacer política. Entonces, marketing digital, anclados a las plataformas digitales, TikTok, Facebook, Instagram, todo lo que tú quieras. Es lo mismo que una comunicación gubernamental que tiene que tener un país que debe ir anclada a la responsabilidad de lo que se le dice a la gente. Mira, dos hechos interesantes, ¿no? Y tristes. Novoa, cuando asume el mandato del poder de la nación, no tenía el gabinete completo, ¿sí? Pensaba que iba a ser presidente y eso hay que decirlo. Ni él se los... A ver, y es una realidad, Osvaldo. Hay gente que corre carreras presidenciales para hacerse conocer, por cálculo político, porque necesitas un nivel de conocimiento. Los que hemos hecho esto lo sabemos. Pero en este momento como está el país, y ahora viendo que ya la papeleta se va ampliando, es irresponsable, pues. O sea, me voy a lanzar para ver si gano. Y si gano, ¿cómo pasó? Bueno, Novoa no tenía el gabinete completo, acuérdate. Y eso es como que te presentas a un partido de fútbol sin la defensa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, mucha gente me pregunta, colegas tuyos, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la popularidad es alta? Bueno, tiene menos 6 meses en el poder, un poquito, casi 6 meses en el poder. Y representa, obviamente, indudablemente, porque, a ver, tampoco la población no tiene una visión tecnócrata, pues no, la gente no tiene una visión de evaluador de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. La gente tiene un criterio en función de su día a día y ha hecho una apuesta. Ahora, ¿qué opino yo de la apuesta? A mí me parece que la vía para combatir la inseguridad no es la correcta. Y te voy a decir por qué. Porque hay un dato nefasto. Cuando tú estás en cualquier tipo de curso en una universidad grande en el mundo, siempre te ponen de ejemplo los suizos. Los suizos tienen la flota naviera más grande del planeta y no tienen mar. Y producen el mejor chocolate y no cultivan cacao. Y nos incluyen a nosotros ahora. Somos el mayor exportador de cocaína del mundo, a Europa fundamentalmente, y no producimos cocaína. Entonces, ¿por dónde ingresa la cocaína si no la producimos? Por las fronteras, por el aire, por el mar, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el llamado a cuidar las fronteras? Las Fuerzas Armadas, pues. Entonces, la pobre gente se emociona en Twitter porque toletean a 4 hacheritos o 4 personas marginales con tatuaje. Ese no es el rol, o nos rapan. Ojo, eso antes hacía las Fuerzas Armadas. No sé, perdón la infidencia, te veo muy joven, pero en mi época, los que no íbamos al cuartel, a veces nos agarraban en la calle, los militares nos rapaban a mate a la casa. ¿Ya? O sea, eso, digamos, hemos retrocedido. O sea, ese no es el rol. Por supuesto que en conmoción interna tiene que haber una colaboración, pero el rol de las Fuerzas Armadas no es la seguridad interna, lo tiene que hacer la Policía Nacional. Entonces, si tú haces una consulta popular donde tú preguntas, ¿está usted de acuerdo con que la policía y el ejército patrióticamente luchen contra los malos? Todo el mundo te va a decir que sí. Fíjate que en las preguntas que había que utilizar media neurona, pierde el gobierno, que fue la de, digamos, la de el trabajo por horas, que mi felicitación a la UP, al MPD, ex UPD, que fue quien realmente frenteó el tema y se inscribió, porque al final el correísmo se lo encontró gracias a Novoa. Novoa los puso, les regaló ese triunfo y el correísmo estaba quedito, estaba fuera de la contienda, estaba votando con el gobierno feliz de la vida, incondicionalmente, estaba con el gobierno a ciegas. Y un día Novoa despertó pensando, no, yo quiero ser más anticorreísta que la Romo, dijo un día Novoa. Y les regaló, digamos, ese triunfo al correísmo. Entonces, en esas circunstancias... ¿De verdad fue un triunfo del correísmo? El correísmo estaba fuera, a ver, estaba fuera de la consulta. El correísmo estaba votando con y para el gobierno. Revisa todas. Es más, hasta la Sí, ley sí, de turismo. concuerdo.
Y de hecho la mayoría, porque yo creo que ahí el análisis se sentaron y dijeron, ¿con cuánto ganó este pana? Sí, resistencia, negativos, ninguno. Pégatele porque Oye, todos los demás estamos fuera. acuérdate la ley de turismo. Oye, ¿quién quiere votar a favor del turismo? Ya 5, vayan. Pero está, o sea, a ese Sí. nivel de sumisión está. Entonces, un día el presidente Noboa, obviamente esta es mi interpretación, ¿no? Quiero ser más anticorreísta que la Romo. Me cae tan mal que quiero ser más anticorreísta, le quiero quitar ese espacio. Y un día dijo, correístas opositores, de ser sus aliados incondicionales, les encerró al mártir en la roca, bla, 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 etcétera, etcétera, pero los puso en una contienda que no era de ellos, a ganar, a sumarse a ese carro ganador. Mira, yo no he visto ejercicio más democrático en muchos años que esa consulta donde todos ganamos, pero yo le reconozco al MPD ese mérito. Entonces, en ese escenario, en un país donde está muriendo la gente en las esquinas, donde tenemos la tasa más baja de acceso a la universidad pública, imagínate tú eso, en este momento nuestra media era de 5 a 6 estudiantes por cada 10 bachilleres, ahorita estamos en 4 en descenso. Ese es el Ecuador que estamos viviendo, sin servicios públicos. El país más inseguro del planeta que no está en guerra. Mira, tenemos otro récord espantoso. El país donde más niños asesina el crimen organizado es en Ecuador. Y el país o el estado que más niños asesina es el estado de Israel con Netanyahu. O sea, esos son los parámetros que el Ecuador está viviendo. El mayor exportador de cocaína, el mayor país donde más el crimen organizado mata niños. O sea, competimos con Israel, solo que Israel es un estado formal. Eso es lo Pero que yo está te... sucediendo. Dime. Ahora, Osvaldo, el electorado ecuatoriano es, o sea, súper volátil, ¿no? Y en ese sentido, la gente quiere ganar campañas, porque para llegar tienes que ganar, o sea, puedes tener un discurso denso, pesado, ideológico, tal vez y en teoría tienes la razón, pero tienes que conectar con la gente, con el que va y vota, porque si no, no pasa nada, no vas a poder hacer nada. Pero ¿de qué manera se puede hacer que se eleve el nivel de debate? Que nuestros candidatos tengan una carrera en la que sí conecten con la gente, pero chuta, o sea, que también se debata de las cosas importantes y que de algún modo la ciudadanía discuta de esos temas importantes. Porque si no, es claro, me dices al oído lo que yo quiero escuchar, pero no tienes idea cómo carajo lo vas a hacer cuando llegues. Y me engañas. A veces, y tampoco soy mucho de teoría de conspiración, a veces me parece o pareciera que estos recortes de la educación pública no son casuales. ¿Ya? Falta un dato de dar. Somos el país con la más alta tasa de deserción escolar del mundo occidental. ¿Ya? O sea, por Dios, cuando hace, y mira, yo no soy ni correísta, ni lo conozco a Correa, ni lo quiero conocer. O sea, tengo amigos en el correísmo, he tenido clientes en el correísmo, igual seguramente que tú. Yo no he hecho militancia, tengo coincidencias, pero yo soy profesor universitario y todo profesor universitario creo que debe tener algo de ecléctico, ¿sí? Y tiene que investigar indicadores, cifras, para poder, mira, mi padre, que en paz descanse, que fue psiquiatra, fue doctor en filosofía y estudió mucho demografía en su tiempo, siempre me decía la estadística es fundamental. ¿Y para qué tanta estadística? Para que nunca pierdas un debate. Yo me quedé con eso. Entonces te pones a analizar el Ecuador del 18, ya sobrepasaba la media regional. Ya la discusión era si Ecuador competía en ciertos indicadores de mayor conectividad a Internet con Europa. Ahorita ya competimos con Senegal, con Haití, con Burkina Faso, con Sudán del Sur. Entonces, con Israel, ¿quién mata más niños? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y lamentablemente, para efectos de poder nosotros tener mayor contenido, olvídate por lo ideológico. A mí no, ya no es un tema izquierda-derecha, sino los innegociables. Necesitamos un Estado fuerte que recupere el control del país. En sus instituciones, no solo la fuerza, la policía, la justicia, porque no puede ser que la justicia o la policía se transforme en una banda más, por ponerte un ejemplo. Para eso es la depuración. Y para eso estas instituciones sólidas, instituciones fuertes, un Estado fuerte, no un Estado que está en tu cama, que te dice qué hacer, qué no hacer, qué religión seguir, no, o qué comer. Un Estado que tiene que ser no obeso, sino invencible, no lo tiene que ser. Y lamentablemente creo que estamos viviendo un proceso inducido de desmantelamiento del Estado. A veces creo, y lo digo, por el odio al hombre no se puede destruir un país o no se puede tampoco destruirlo porque regrese un hombre. Es momento que nosotros le exijamos a los candidatos la presentación de un proyecto nacional. Ya la ideología es un tema personal como la religión, ¿no? Tiene que ser un debate para mí secundario, pero sí un proyecto nacional, donde nos garanticen un Estado invencible donde tiene que serlo y rescatar al país del estado en que se encuentra. Ya, pero ahora, por ejemplo, para llegar a eso, entendiendo el gobierno de Daniel Noboa,
Si mañana fueran las elecciones, gana. O sea, los números están ahí. Más allá de que vaya en caída, de que no se esté recuperando, eso es otra cosa. Pero si mañana fueran las elecciones, Daniel Noboa gana. Y gana un gobierno que en un, por ejemplo, informe a la Nación, que yo personalmente hice como un análisis de dos caminos. Primero dije, a ver, la estrategia de comunicación, cuidaron a su candidato, cuidaron a su producto, porque hacia allá va la otra pregunta, que ya te la hago, pero cuidaron a su producto, y lo hicieron bien. Un tipo que no habla mucho, trastabillea, entonces lo cuido, presento un formato distinto, conecta con más gente. Es probable, y yo me atrevo a decir, no tengo data, pero que ese microinforme a la Nación que dio el presidente Noboa, más que por lo que dijo la presentación, lo vieron más ciudadanos de lo que normalmente la gente ve un informe a la Nación. Y yo me veo un informe a la Nación largo y completo. Entonces, es la verdad, porque así somos los ciudadanos de a pie. Tenemos que hacer 200.000 cosas a la vez. Entonces, ¿cómo conectamos y cómo le hablamos a la gente de política y de lo fundamental sin banalizarla y ya irnos al otro lado en el que no digo nada? Tú hablabas algo de las cifras y lo importante que es manejar data, números, estadística, no para creerme parecer más inteligente, sino porque de verdad ahí está la radiografía de lo que vivimos. Pero tenemos un país en donde cualquiera sale a decir cualquier número y cree que nadie es capaz de contrastarlo. Pues tenemos un presidente que nos dice que debe recuperar la seguridad, nos dio unos porcentajes por ahí, que si tú a breves rasgos, Osvaldo, revisas de fuentes oficiales, que después ellos mismos quieren desacreditar, y no es verdad pues lo que nos ha dicho. Entonces, ¿por qué creen que nos pueden mentir en la cara? Mira, yo no estoy tan seguro del triunfo o la derrota de nadie, en primer término, ¿no? Este es un país, y no tengo que explicarte a ti que lo has vivido y investigado, que las cosas cambian no en un día, en un segundo. Recordemos octubre del 19, recordemos la pandemia, recordemos junio, recordemos el asesinato vil y cobarde de Villavicencio, que aprovecho este espacio para pedir a las autoridades que ya nos den, no puede ser posible que cada deudo o amigo Villavicencio nos dé una versión y un acusado diferente en cada entrevista. Pues, entonces yo creo que es momento que ese crimen se establezca por el bien de la nación. Entonces, cada vez y cuando nosotros tenemos algo que resetea el país totalmente. Entonces, cualquier cosa, peor de aquí a febrero, a veces hay gente que no le hace gracia a mi comentario, sobre todo mi familia, cuando yo ya no hago planes a más de 6 meses. Después de la pandemia, como está el Ecuador, Dios sabrá si estamos vivos de aquí al domingo. Por eso te Entonces, dije si mañana son las elecciones. por eso digo, bueno, sí, eso es cierto, probablemente, pero para mí la clave es la educación. Tenemos que retomar ese proyecto de país donde la inversión en educación sea la prioridad. Ya, no puede ser la educación algo secundario. Y te digo, ojalá un mundo utópico, me encantaría vivir para ver, yo siempre he dicho, quisiera vivir para ver un Sudamérica, un solo país, y quisiera vivir para ver el día que desaparezcan los colegios privados, como en Finlandia, que no tengan razón de ser, a pesar de que mi hijo está en un colegio privado. Entonces, esas cosas suenan utópicas, fantasiosas, pero se trabaja en ellas. Entonces, el primer paso es velar por el interés colectivo y no el interés particular. Y lamentablemente creo que el Ecuador vive una etapa en que los particulares se han tomado todo. Por un lado, las bandas de crimen organizado se han tomado muchas cosas, los particulares se han tomado el control de muchas cosas. Entonces, es el momento de un Estado fuerte, de un Estado sólido, y yo creo que mi granito de arena, en función de lo que planteaste al principio de la entrevista, es que nosotros, no te voy a decir que trabajo honoris, pero al menos de mi parte, creo que a todos los aspirantes tenemos que exigirles la presentación seria y formal de un proyecto de país. Su ideología es personal y la respetamos. Por eso te puse el ejemplo de Félix Cordero. Félix Cordero creía en el Estado fuerte. A pesar de haber tenido de Ajic, de Talibán, y a mi gran amigo que quise tanto como Pachito Suet, mira que él lideraba, ¿no? No era como Lazo, que tenía 4 semiadolescentes que veían Netflix y manejaban el país. No, Félix Cordero lideraba, Lazo no lideraba. A Lazo lo lideraban y ya ves el desastre que terminó convirtiendo el país. Entonces, ojalá entre las prioridades de los próximos candidatos sea garantizarnos una educación pública de calidad, gratuita y que se mantenga en el tiempo. Y para eso hay que invertir. Entonces, si tú tienes como prioridad gastarse 4 o 5, mira, yo decía el otro día, si yo fuera presidente de la República, que eso jamás va a pasar, yo acabaría con la posesión presidencial. Lo haría por Zoom desde una escuelita pública y empezaríamos una campaña. O sea, era el derroche, el desfile, con todo respeto a la gente que sigue la moda, que es una industria, hombres, mujeres en general,
pero a mí me parece un derroche innecesario. ¿Cuánto cuesta una posesión presidencial? $800.000. ¿Cuántas escuelitas habilitas con ese dinero? Entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir, porque sinceramente, si tienes la tasa más alta de deserción escolar del mundo occidental, en algo estamos fallando. Entonces, a correístas, a cristianos, a moros, a todos, derecha, izquierda, libertarios, hay que exigirle este Estado fuerte en donde tiene que ser. Osvaldo, ¿y es posible, en este país todo es posible, pero debería ser posible que un presidente sea candidato o cuando tú, desde tu expertise, que con su, o sea, a ver, asesor de un candidato que quiere ser presidente, en campaña hay un plan para ganar, ¿no? Que casi que es en la guerra y el amor todo se vale ahí en campaña, ¿no? Y luego, cuando ya, ¿en qué momento, si ganas, el personaje que ganó, el presidente, tiene que sentarse y decir, bueno, ya no estoy en campaña? Y ahorita sí hay cosas que tal vez no son tan populares, pero hay que hacerlas en beneficio del país, y hay otras bueno, que tal vez a la gente sí le gusta y aplaude. Pero ¿en qué momento dejas de hacer una comunicación y una estrategia de campaña y pasas a hacer realmente un proyecto de país del que tú hablabas? Y en función de eso, ¿es posible tener a un presidente que está en campaña constante queriendo tener como micrologros para sostenerse? Mira, la comunicación en gobierno, como tú sabrás perfectamente, y campañas son distintas, ¿no? Sobre todo por la lógica y la dinámica de que en campaña es ofertante, es como el noviazgo, y el gobierno es como el matrimonio, justificante, pues, ¿no? Entonces, en gobierno, tú tienes que permanentemente justificar la razón de ser de tu permanencia en el poder, y es casi como la recuperación de los alcohólicos o el matrimonio, de 24 en 24 horas. Ahora, estos procesos, por ejemplo, en Ecuador particularmente, yo siempre escucho, no, que el presidente candidato, que el alcalde, que el aparato. Ecuador es uno de los países donde es más complicado reelegirse. Ecuador, por ejemplo, a nivel local, te hablo de elecciones 19, 23, en la primera no pasaba el 4% y la segunda creo el 6% de alcaldes que tuvieron éxito en poderse reelegir de los que participaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te reeliges ya estás en otra etapa que es de ratificarte o castigarte. Por eso es tan complicado reelegirse. Entonces, en ese contexto, digamos, el presidente candidato, si bien es cierto, tiene ciertas ventajas, también tiene ciertas desventajas. Y yo este tema de la popularidad alta la entiendo por el tiempo que está el presidente. A duras penas tiene, pero mira, te pongo un ejemplo, claro, que era un ámbito local y es motivo de otra explicación en esta entrevista. Mira el caso de Cintia Viteri. Cintia Viteri mantuvo sus indicadores de gestión sobre el 50% casi todo el tiempo hasta su derrota, porque son dos parámetros distintos. Porque Cintia hizo un cambio, digamos, en su comunicación, de lo que cualitativamente, por eso es tan importante la noción cualitativa, se la valoraba como hada, madre, la mejor alcaldesa de la historia. La gente, me va a lo que voy a decir, la empezó de lo que le evaluaban como madre, protectora, hada, alcaldesa, presidenta, con ese cambio que hizo total, ya la tachaban de niña malcriada que se fugó con el marido, pandillera, o sea, tú te das cuenta, no lo afirmo, te digo lo que nos decía la investigación. Entonces, ese cambio de autodestrucción de imagen o no sé qué, ¿ya? Finalmente le costó electoralmente, pero su gestión se mantuvo. Entonces, hay parámetros que la investigación cualitativa te da la respuesta. Y en este caso, creería yo que tendremos que ya verlo más de manera cualitativa que cuantitativa para ver cuáles son, digamos, los inputs y las debilidades que tiene el gobierno que debería de aprovecharlas un candidato para capitalizarlas electoralmente. Pero bueno, eso ya toma una investigación amplia a nivel nacional que va más allá de un sondeo de opinión. ¿Y tú crees que el monotema de la seguridad que fue en las elecciones pasadas vaya a seguir sosteniéndose en estas elecciones? Mira, no hay burbuja más mentirosa que esta, mi querida amiga. La famosa burbuja de la opinión pública, lo que Durán llama el círculo rojo famoso. Eh, no siempre lo que tú y yo hablamos aquí, o lo que discutíamos antes con Jimmy, o lo que habla la CNN, o lo que hablábamos con el Lenín Artieda, es lo que la gente en su mesa discute. Son dos universos paralelos, ¿no? No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, en ese contexto, digamos, en esa situación en la que lo que pasa en la mesa de la gente, lo que el día a día de la gente, lo que la gente angustia, lo que la gente quiere saber, no siempre está conectado. Y te voy a poner un ejemplo. Mentiras repetidas 1 millón de veces en la época de Lazo. Es que todo el mundo odia a la asamblea, todo el mundo la detesta. Cuando la gente midió a la asamblea en la consulta, fue la pregunta que más diferencia le sacó con la del Consejo de Presión Ciudadana. Luego, es que los asambleístas son de lo peor. Los 3 primeros lugares salieron de la asamblea.
la señora Luisa, el amigo presidente actual no va, y el finado, bueno, no llegó, pero el asesinado Villavicencio. Entonces, siempre hay una serie de mitos, digamos, que la opinión pública intenta posesionar, que al final del camino son los electores que nos plantean otra realidad. La seguridad era un tema, pero no era el tema más importante, Nori. Si no, Tópico hubiera ganado, hubiera quedado en primer lugar. Él argumenta que le hicieron una campaña sucia, que bla, bla, bla. Yo creo que hizo un gran papel. Ya en cuarto puesto, de aparecer disfrazado de Rambo en San Borondón, a cuarto puesto me parece extraordinario. Y prácticamente sin proyecto político, ¿no? Yo no sé si se vaya a lanzar, porque a los políticos no les creen el Padre Nuestro, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece, y en eso te lo digo con mucha fortaleza, me da la impresión de que la seguridad es un tema, pero no es el tema más importante, porque no es lo mismo Durán. Mira, por ejemplo, nuestro amigo en común, ¿quién asesinó a Miguel Santos Burgos? ¿Se ha sabido algo? Miguel era un hombre bueno, Miguel era un hombre honesto. Y no te digo porque todo muerto sabe, porque lo conocí de toda una vida. Pues Miguel se iba conmigo a pie desde la Universidad Católica hasta la Avenida Quito, él se iba en la 17 y yo me iba en la Panorama, Durán. ¿Quién asesinó a Miguel? Convicciones, ¿no? Un hombre De creer. convencido, un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre honesto. Alguien me contaba una anécdota hace poco, Miguel, oye, ¿sabes que una vez alguien fue con dinero y lo botó a gritos del despacho? Ese era Miguel Santos Burgos. ¿Quién mató a Miguel Santos Burgos? Mira los grados de impunidad. Estamos viendo en un país donde solo se juzga el 5% de los asesinatos. Y ese 5% son solo autores materiales. Nunca se da con los... O sea, está garantizado el asesinato de una persona en este país, la impunidad. Entonces, mira el caso de Miguel. Entonces, te pongo el caso de Miguel. No es lo mismo el Ecuador en Durán, y te hablo en durandeño. Y créeme que estas cosas a mí no es demagogia. A mí, cuando hablo de Durán, no me puedo sostener. Allá vive mi mamá todavía. Sácala, porque Durán no quiere. ¿Ya? Entonces, Durán es la ciudad más peligrosa del planeta. Pero no es lo mismo Durán, donde vive mi madre, que Colombia, donde yo vengo, en Colta, Chimborazo. Entonces, hay muchos Ecuadores, donde sí, la inseguridad es una plaga, nos hace ir una pesadilla espantosa, donde no sabemos si de aquí al lunes nos veremos tú en las entrevistas, pero hay diferentes Ecuadores. Y la seguridad es un tópico, y definitivamente no fue el más importante en la última elección, porque si no, no hubiera llegado ni Daniel, que no era su leitmotiv la seguridad, ni mucho menos Luisa. Por ejemplo, y también tendrá que ver un tema de la normalización, porque ahora es como, claro, ya estamos viviendo así, encontramos recursos para surfear las balas, casi casi, pero no tienes que comer porque no hay trabajo. Entonces, Es que mira, ahí viene lo peor. ¿Cómo vives una crisis económica? Bueno, pues no se puede todos los días caldo con presa. Vamos a comer un día guineo, vamos a comer otro día lenteja, que ya no vamos a comer pollo o carne todos los días, el arrocito con gafas, ¿te acuerdas el rico arrocito con gafas? O la tinapa con arrocito caliente. Bueno, pues ya está. En una crisis económica lo sorteas. La clase media, ¿qué hace? Bueno, si tiene un plan de cable de 100 canales, se baja a 30. Si tiene la empresa de seguros de salud 1, se pasa al 3. ¿Qué sé yo? Lo sorteas. Pero una crisis de inseguridad no puedes sortear las balas. ¿Sí? No puedes. Y aquí es el hecho más terrible que puede vivir un hombre o una mujer, como tú quieras, o una persona, cuando tú te das cuenta como cabeza de familia que no tienes la capacidad de garantizar la seguridad de los tuyos. Ese yo creo que es uno de los actos más tristes de impotencia que puede vivir un padre, una madre de familia o una cabeza de familia. Cuando determinas o te das cuenta, no estoy en capacidad de garantizar la seguridad de mi familia. Cuando tú te das cuenta de aquello, te pones a buscar una salida. Una es irse, otra es cambiarse de ciudad. Ese es el Ecuador que estamos viviendo. Y ese es el Ecuador que ojalá, insisto, las nuevas aspirantes, esto tiene que ir más allá del ego, no podemos, allá más hondo no podemos caer. Yo siempre decía, Guayaquil entre las 100 más violentas. Yo decía a mi mujer, no, si va a las 50 nos vamos. Luego llegó a las 75, luego a las 50, luego ahorita a las 8. Y al ritmo que vamos va a ser la más peligrosa del planeta. Mira, yo trabajé en San Pedro Sula en el año 2012. La ciudad más violenta del planeta con la tasa más alta de HIV que África. Imagínate todos esos indicadores que teníamos ahí. Entonces, había una opción de que te maten en la esquina, de que te contagies de algo si salías a farrear, o sea, no había vía. Entonces, a mí me parecía algo impensable. Cuando un batallón de grandes consultores, en un momento con un café te cuento, muy conocidos hoy día, llegaron a México, te hablo 2010, 2011, 20 de ir a México, nos vimos casas en México con los colegas, yo dije, no, México es muy inseguro, y no puedo dar a mi madre todavía. Y me parece un chiste que México nunca pasó las 25 muertes violentas,
Y nosotros a nivel nacional pasamos de las 48, de las 46, y Guayaquil, Guayaquil tiene 81, Durán 145. Entonces, en ese contexto debería ser lo más importante, pero lamentablemente no es lo más importante. Pero hay una solución macro, y al final la inseguridad solo es un síntoma de estos embates, digamos yo, del Estado mínimo. Y esa solución es el Estado sólido, porque la seguridad es competencia del Poder Ejecutivo. Punto. Los municipios pueden dar el agua, los juguetes para los hijos, los policías de Navidad, la comida, pero no delinean la política pública de seguridad. Sí, concuerdo contigo y con esto termino, Osvaldo, porque sé que te tienes que ir y nosotros también, pero y te lo voy a contar porque me queda resonando con todo lo que estás diciendo. Estaba yo en la playa y militares con armas gigantes, fusiles, yo ni sé diferenciarlos, pero eran unas cosas enormes. Caminando por la playa, mi hijo jugando pelota con el papá, al pie ahí de ellos, y pasan todos estos tipos armados y yo que vengo de una generación en la que no estoy acostumbrada a ver eso. No, para mí no es normal verlo y espero y le pido a Dios nunca normalizarlo, pero para mi hijo eso estaba bien. Y se lo pregunté, mi hijo tiene 9 años, entonces le digo, Luciano, tú acabas de ver, ¿qué opinas de eso? O sea, los tipos están pasando con el arma y yo allá aterrada. Y él me dijo, está bien, mamá, justo acababa de pasar lo que se habían metido en esta playa, en el oro, a metralleta, a dar la mansalva a todo el mundo. Me dice, está bien, mamá, ¿o qué quieres que pase lo que pasó el otro día en la playa? Aquí por lo menos si vienen y hacen eso, están los militares para que se den bala. Un niño de 9 años. Yo No, es trato terrible. en medio de mí, como tú dices, de mi control, que viva una vida sin violencia y sin armas, pero la realidad es que sale a la calle, va a la escuela y durante el camino ve tanquetas, en la playa ve gente con armas, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y, y con eso te dejo ahí para que cierres la entrevista. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué de verdad? O los candidatos que vienen, ¿qué cosas distintas podemos hacer? Porque creer que la solución es seguir llenándonos de militares, tanquetas y armas en las calles, estamos jodidos. Mira, yo discrepo con el modelo Bukele en un ámbito. No creo que esto se resuelve construyendo la cárcel más grande del planeta. Pero algo que sí coincido con Bukele es desde dónde viene la solución, desde el Estado. Es el Estado quien asume, digamos, o aborda el problema. El No, fondo pero estoy de Bukele acuerdo. sí aporta, o sea, sí fortalece la educación, está tecnificando en las escuelitas, o sea, está haciendo la Sí, otra parte también, pues, ¿no? también, de acuerdo, pero yo no creo que la cárcel más grande del planeta es la solución. Sí. A donde voy, que es lo de fondo. ¿De dónde viene la solución? Sí. Ahora, yo no veo otra salida que no sea una intervención total a la planta o a la cantera de la violencia, que es la pobreza extrema. ¿Ya? Mientras hay idiotas que dicen que son pobres porque quieren, porque cómo es posible que se vayan a Estados Unidos y no montan una empresa como la que hizo mi abuelo y me heredó mi papi, o la X, ¿no? Y está bien que lo tengan, porque son gente al final que produce, no todos, obvio, no vamos a realizar. Pero mientras nosotros no apuntemos a dos cosas, primero a una élite impreparada, y no hablo de la élite económica, cuidado, a todo nivel, una élite, fíjate, un Guayaquil que no tiene una facultad de medicina acreditada, pública, ese es el cual que estamos viviendo, ¿no? Una élite gremial que no se renueva, una élite periodística, por Dios, no voy a reivindico el periodismo ecuatoriano honesto como el que tú ejerces, mi hermana que la conoce, que ejerce, grandes periodistas, pero también hay un grupo, una mafia periodística que extorsiona pues, a la gente, ¿no? Una élite de transportistas, una élite de grupos que no quieren ser regulados. Entonces, el gran problema del Ecuador son sus élites, ¿sí? En general, no la élite, la académica, la intelectual, la gremial, la transportista, la periodística. Las élites están desintonizadas totalmente con un proyecto nacional. Ese es el primer paso. El segundo, ¿sí? Cuando hablamos de este tema de las élites, ¿no? El segundo, atacar la cantera de la violencia que es la pobreza extrema. Y eso no hay otra vía que no sea un Estado que más allá que redistribuya, porque suena medio, no les gusta esa palabra, que invierta. Porque mira, yo me iba en bicicleta de Mil Amores. Mi mamá, la única condición que me ponía, yo vivía en el barrio La Ceiba y me iba desde La Ceiba, a los 15 me fui a Durán. Me iba desde La Ceiba hasta Puerto Marítimo, ¿ya? Habían dos carriles, era pequeño y había un carril adicional. A mí se me permitía con la promesa que nunca me salga del carril paralelo, porque habían camiones, invierno, yo me acuerdo que teníamos como una mancha como mapaches de lodo,
salíamos en bicicleta sin ningún problema. Yo caminaba a los 14, a los 15 años desde el puente de la Unidad Nacional hasta Brisas de Santalla, a pie, Panorama, Centro Vial, a pie en la noche. Entonces, ahora que tu hijo salga de una ciudad de estas privadas, en cualquier término, es imposible. Entonces, ese país merecemos, y esa generación, como la de tu hijo o como la de mi hijo, para salir de esa cultura de la violencia, de normalizar lo que debería ser normal, para mí, estamos en un proyecto nacional que replantea y reconstruye el tejido social en función de una gran inversión y rescate. Mira a Lula, mira a Brasil, nos saldrá por ahí algún desfasado. No, es que es suerte, que es clientelismo. Bueno, Brasil ya es la octava economía del planeta. Lejos de México. México está a 2. ¿Dónde está la respuesta? Inversión pública. Querida Noris, qué honor estar en este espacio. Qué lindo nombre que tiene. Ojalá Y que bonito. no nos funen, pero y las susceptibilidades de la gente. Yo creo que hay que apropiarse de los símbolos patrios con respeto, pero hay que hacerlo porque es una forma de hacer patria de cada uno de nuestros trincheras. Todos tenemos que ser patriotas a partir de nuestros conocimientos. No, pues aquí algunos se ofenden porque alguien canta nacional, pero no se ofenden que hay una base manta. La verdad que es patético el razonamiento en este país. Es que es vergonzoso, pero es parte del show, porque las espumas y los humos hacen que pienses menos y rebuznes más a veces. Un abrazo, Osvaldo, gracias por haber estado junto a nosotros. Y un abrazo a Alondra, mi amiga, la verdad creo que está resentida conmigo porque me invitó a una entrevista, tiene ahora un estudio en el pleno centro de Guayaquil y la salí a las 9 de la noche y me excusé porque imagínate, 9 de la noche en Guayaquil en el centro, no tengo un carro blindado. Buenísimo, sí, mi solidaridad a Londra también, porque nadie se merece ese tipo de... No, yo siempre digo, podemos pensar distinto. Hay muchas cosas en las que puedo no comulgar con muchísima gente y colegas. Sin embargo, el respeto es lo que abona la democracia de verdad. Porque si no, aquí cualquiera hablamos de delincuencia, inseguridad, de que la gente es violenta, pero los dedos son balas también a veces cuando escriben tonterías. La gente está chiflada, o sea, les ofende una canción, pero no una base extranjera. Un gran abrazo, querida Nori. Sí, un abrazo, Waldo, te espero por aquí pronto, chao. Total en este lindo proyecto. Bueno, señores, eso ha sido hoy Himno Nacional.